Esta fotografía fue tomada en Buenos Aires el 10 de marzo de 1910. Los gemelos que ven se llaman Juan y Carlos Mendoza. Tienen 24 años y son idénticos en todo aspecto físico. Pero hay algo en esta imagen que no puede verse a simple vista. Algo que solo se descubriría 2 semanas después, cuando Carlos fuera encontrado muerto en un callejón oscuro de Buenos Aires, con 3 heridas de cuchillo en el pecho. Porque en el momento exacto en que Carlos recibió esas puñaladas a las 11:47 de la noche del 24 de marzo, su hermano Juan estaba a 10.000 kilómetros de distancia en Madrid, España. Y a las 11:47 de esa misma noche, hora de Madrid, Juan Mendoza colapsó en medio de la calle, gritando de dolor, agarrándose el pecho exactamente en los mismos 3 lugares donde su hermano estaba siendo apuñalado. Cuando los médicos examinaron a Juan, no encontraron heridas, pero encontraron algo imposible: 3 marcas rojas en su pecho, exactamente donde Carlos había sido apuñalado, que sangraban sin tener cortes visibles. Y cuando Juan finalmente pudo hablar, describió con precisión exacta al hombre que había matado a su hermano. Un hombre que él nunca había visto. Un hombre que estaba a 10.000 kilómetros de distancia en el momento del asesinato. Los registros médicos de ambos hospitales existen. Las marcas de tiempo coinciden. Y lo que le sucedió a los gemelos Mendoza esa noche desafía toda explicación racional. Para entender este caso, debemos volver al mundo de 1910. Era una época de cambio acelerado y comunicación limitada. El telégrafo era la forma más rápida de enviar mensajes entre continentes, pero aún tomaba horas o días. Las llamadas telefónicas transatlánticas no existían. Buenos Aires vivía su época dorada, conocida como la Belle Époque argentina. La ciudad se había transformado en una de las metrópolis más prósperas del mundo, gracias a las exportaciones de carne y grano. Grandes avenidas al estilo parisino, teatros elegantes y una creciente clase media daban a la ciudad un aire europeo. Madrid, por su parte, atravesaba la restauración borbónica bajo el reinado de Alfonso XIII. España intentaba recuperarse de la pérdida de sus últimas colonias en 1898 y modernizar su infraestructura. La ciudad crecía con nuevos barrios obreros y la electrificación de las calles principales. La medicina de 1910 había avanzado considerablemente. Los rayos X existían desde hacía 15 años. La teoría microbiana de la enfermedad era aceptada, y la cirugía aséptica salvaba vidas. Pero la psiquiatría seguía siendo primitiva. Los fenómenos que no podían explicarse físicamente eran catalogados como histeria, neurastenia o simple locura. La conexión entre gemelos era reconocida como fuerte, pero se asumía que era puramente emocional y psicológica. La idea de que un gemelo pudiera sentir físicamente el dolor de otro gemelo a miles de kilómetros de distancia era considerada superstición popular sin base científica. Era en este mundo de ciencia emergente, pero entendimiento limitado, donde Juan y Carlos Mendoza vivirían, y donde uno de ellos moriría de la manera más extraordinaria. Juan y Carlos Mendoza nacieron el 15 de marzo de 1886 en Buenos Aires, hijos de Rodrigo Mendoza, comerciante textil español, y Elena Vargas, argentina de familia patricia. Desde el primer momento fueron inseparables, no solo físicamente, sino en formas que desconcertaban a sus padres. Cuando uno se enfermaba, el otro presentaba síntomas similares, incluso sin contacto directo. Si Carlos se cortaba jugando, Juan se quejaba de dolor en el mismo lugar. Cuando uno aprendía algo, el otro parecía absorber el conocimiento más rápidamente, como si una parte del aprendizaje fuera compartida. Pero lo que realmente inquietaba a la familia Mendoza era algo que sucedía durante la noche. Los gemelos compartían habitación hasta los 12 años. Elena frecuentemente los encontraba sentados en sus camas en medio de la noche, mirándose fijamente sin hablar durante minutos. Cuando les preguntaba qué hacían, Carlos respondía simplemente: «Estamos hablando». Pero sus labios nunca se movían. A los 18 años, ambos ingresaron a la Universidad de Buenos Aires.
Carlos estudió medicina mientras Juan se especializó en derecho. Por primera vez en sus vidas seguían caminos diferentes, pero la conexión persistía. Compañeros de clase reportaron incidentes donde uno respondería una pregunta dirigida al otro antes de que éste pudiera hablar, o donde ambos escribirían respuestas idénticas en exámenes, sin haber estudiado juntos. En 1908 el destino los separó físicamente por primera vez. Carlos había completado su carrera de medicina y recibió una oferta para trabajar en el Hospital General de Buenos Aires. Juan había terminado Derecho, pero recibió una beca para estudiar Derecho Internacional en la Universidad Central de Madrid. La decisión de separarse fue desgarradora. La noche antes de que Juan partiera hacia España, los gemelos pasaron horas sentados en silencio en el puerto de Buenos Aires mirando los barcos. Elena, quien los acompañó, escribió en su diario: «Era como si estuvieran preparándose para perder una parte de sí mismos, y en cierto sentido, así era». Juan llegó a Madrid en septiembre de 1908 y se estableció en un pequeño apartamento cerca de la universidad. A pesar de la distancia de 10.000 kilómetros, ambos reportaron en cartas a su familia que seguían sintiendo la presencia del otro. Juan escribió: «Sé cuando Carlos está cansado, sé cuando está preocupado. Es como si una parte de mi mente permaneciera en Buenos Aires con él». Durante los 18 meses que los gemelos vivieron separados, varios incidentes documentados demostraron que su conexión no solo persistía, sino que se había intensificado. El 3 de enero de 1909, Carlos sufrió una caída severa en el hospital, fracturándose el brazo izquierdo. El registro del hospital muestra que fue atendido a las 3:15 de la tarde hora de Buenos Aires. Esa misma tarde, a las 3:15 hora de Madrid, Juan estaba en clase cuando súbitamente gritó de dolor y se agarró el brazo izquierdo. Cuando sus compañeros lo examinaron, no había lesión visible, pero Juan insistió en que su brazo estaba roto. Días después, una carta de Carlos confirmó el accidente en el momento exacto. El 7 de mayo de 1909, sucedió algo aún más inquietante que quedaría documentado en registros policiales. Juan se despertó en Madrid a las 2:00 de la madrugada, con náuseas severas y dolor abdominal. Vomitó repetidamente durante 1 hora, convencido de que había sido envenenado. Su casera, la señora Catalina Ruiz, llamó a un médico quien no encontró signos de intoxicación, pero documentó los síntomas. Semanas después, Carlos escribió que había cenado mariscos en mal estado la noche del 6 de mayo, y había pasado horas enfermo con los mismos síntomas exactamente cuando Juan los experimentaba. Pero el incidente más perturbador ocurrió el 12 de noviembre de 1909. Ese día Juan estaba caminando por la Gran Vía en Madrid, cuando de repente se detuvo en medio de la calle con expresión de terror absoluto. Testigos reportaron que Juan miraba fijamente al vacío murmurando: «Está cayendo, está cayendo». Luego colapsó inconsciente durante varios minutos. Cuando despertó, Juan insistió en que había visto a través de los ojos de Carlos y que su hermano había presenciado un accidente horrible en el hospital. Escribió inmediatamente una carta urgente, preguntando por el bienestar de Carlos. La respuesta llegó 3 semanas después. Carlos había presenciado cómo un paciente caía desde el 3er piso del hospital, exactamente a la hora en que Juan había colapsado en Madrid. El paciente había muerto. Estos incidentes estaban documentados en cartas fechadas, registros médicos y testimonios de testigos. No eran rumores o historias inventadas después de los hechos. Eran eventos verificables que sugerían que algo extraordinario conectaba a los gemelos Mendoza, más allá de cualquier explicación convencional. La noche del 24 de marzo de 1910 comenzó como cualquier otra para ambos gemelos, separados por un océano. En Buenos Aires, Carlos terminó su turno en el Hospital General a las 10:30 de la noche. Había sido un día agotador, atendiendo víctimas de un accidente ferroviario. Cansado, decidió caminar a casa en lugar de tomar el tranvía, esperando que el aire fresco lo despejara. Su ruta habitual lo llevaba por calles bien iluminadas del barrio de Recoleta. Pero esa noche, por razones que nunca sabremos,
Carlos decidió tomar un atajo a través de un callejón menos transitado cerca del antiguo mercado de Abasto. Era un error que le costaría la vida. Los registros policiales posteriores reconstruyeron lo que sucedió basándose en evidencia forense y el testimonio de un testigo que escuchó gritos. Aproximadamente a las 11:45 de la noche, un hombre apareció en el callejón. No era un encuentro casual. El hombre estaba esperando a Carlos, lo había seguido desde el hospital esperando el momento adecuado. El asaltante era Mateo Olivera, un ladrón conocido con antecedentes de violencia. Exigió el dinero y el reloj de Carlos. Carlos intentó razonar con él, ofreciendo cooperar, pero Olivera estaba nervioso, paranoico, posiblemente bajo efectos de alcohol o drogas. En cuestión de segundos la situación escaló. Carlos intentó defenderse. Hubo una breve lucha, y entonces Olivera sacó un cuchillo. La primera puñalada atravesó el pecho de Carlos por el lado izquierdo, perforando el pulmón. Carlos cayó contra la pared del callejón. La segunda puñalada fue al centro del pecho, faltando el corazón por centímetros. La tercera y fatal fue más alta, perforando la arteria subclavia. Carlos colapsó en el suelo del callejón, sangrando rápidamente. Olivera huyó llevándose el reloj, pero dejando la billetera. No fue un robo calculado, sino un asesinato impulsivo, brutal y rápido. Pero en el momento exacto en que el cuchillo perforaba el pecho de Carlos, algo imposible estaba sucediendo a 10.000 kilómetros de distancia. En Madrid eran las 11:47 de la noche del 24 de marzo. Juan había pasado la tarde estudiando en su apartamento y decidió salir a caminar antes de dormir. Era su rutina habitual cuando necesitaba despejar su mente después de largas horas de lectura. Caminaba por la calle Alcalá cerca de la Puerta del Sol, cuando de repente se detuvo en seco. María Contreras, una vendedora de flores que conocía a Juan de vista porque frecuentemente le compraba, recordaría después que Juan había palidecido instantáneamente, como si toda la sangre hubiera drenado de su rostro. Entonces Juan gritó. No fue un grito de sorpresa, sino de agonía pura. Se agarró el pecho con ambas manos, específicamente el lado izquierdo, y cayó de rodillas en medio de la calle. Pero lo que sucedió después horrorizó a los testigos. Juan no solo gritaba de dolor, hablaba, y lo que decía no tenía sentido para quienes lo escuchaban. Me está apuñalando. Veo su cara, barba negra, cicatriz en la ceja. El callejón, sangre. Carlos, Carlos no. Varios transeúntes corrieron a ayudarlo. Intentaron sostenerlo, pero Juan se retorcía de dolor, cayendo completamente al suelo. Y entonces, vieron algo que ninguno podría explicar. La camisa blanca de Juan comenzó a mancharse de sangre. 3 manchas distintas expandiéndose rápidamente en su pecho. Un policía que estaba patrullando cerca, el agente Fernando Ruiz, llegó rápidamente. Rasgó la camisa de Juan esperando encontrar heridas de arma blanca que explicaran la sangre. Pero no había cortes. La piel estaba intacta. Sin embargo, sangre real fresca brotaba de 3 puntos específicos en el pecho de Juan, como si heridas invisibles se abrieran desde dentro. Juan perdió el conocimiento. Fue llevado de urgencia al Hospital General de Madrid, donde el doctor Alejandro Ruiz lo recibió. El doctor documentó meticulosamente lo que vio. 3 áreas de sangrado activo sin lesiones epidérmicas visibles. Imposible desde cualquier perspectiva médica conocida. Cuando Juan recuperó la conciencia horas después, lo primero que dijo fue: «Mi hermano está muerto. Lo mataron en un callejón. Vi al hombre. Puedo describirlo». Nadie creyó a Juan inicialmente. Los médicos asumieron que estaba delirando. Pero Juan insistió con detalles específicos. Describió al asesino. Aproximadamente 35 años, barba negra, descuidada cicatriz, prominente en la ceja izquierda, chaqueta de cuero marrón. Describió el callejón, cerca de un mercado, paredes de ladrillo rojo, luz de gas en la entrada. Y repitió la hora exacta. 11:47 de la noche. El doctor Ruiz consideró que sentía obligación de documentar cada detalle. 2 días después, el 26 de marzo, llegó un telegrama al consulado argentino en Madrid. Carlos Mendoza,
Había sido encontrado muerto en Buenos Aires, asesinado. 3 heridas de arma blanca en el pecho. Hora estimada de muerte, entre 11:30 y 12:00 de la noche del 24 de marzo. Cuando el cónsul informó a Juan, este estaba todavía hospitalizado. No mostró sorpresa, solo una profunda tristeza. «Lo sé», dijo simplemente. «Lo sentí morir». La investigación policial en Buenos Aires avanzó rápidamente. El cuerpo de Carlos fue encontrado por un vigilante nocturno a las 12:30 de la madrugada en un callejón cerca del mercado de Abasto. La autopsia realizada por el doctor Enrique Fernández determinó 3 heridas de arma blanca, una en pulmón izquierdo, una en esternón y una en arteria subclavia. Muerte por desangrado masivo. Los investigadores buscaron testigos. Una mujer que vivía cerca había escuchado gritos aproximadamente a las 11:45, pero no había visto nada. Sin embargo, dio una descripción general del callejón que coincidía con lo que Juan había descrito desde Madrid. La policía tenía sospechas sobre Mateo Olivera, un delincuente conocido en el área, pero necesitaban evidencia. Cuando el informe del consulado en Madrid llegó a Buenos Aires, mencionando que Juan había descrito al asesino, la policía decidió seguir esa pista, aunque parecía absurda. Juan había dibujado un retrato del hombre que vio matar a su hermano mientras estaba hospitalizado. El dibujo fue telegrafiado a Buenos Aires. Cuando los detectives lo mostraron a informantes, varios identificaron inmediatamente a Mateo Olivera. Olivera fue arrestado el 2 de abril. Y lo que la policía encontró en su poder confirmó lo imposible. Olivera tenía en su poder el reloj de Carlos Mendoza grabado con sus iniciales. La evidencia forense conectó manchas de sangre en su ropa con el tipo sanguíneo de Carlos. Bajo interrogatorio, Olivera confesó el asesinato, alegando que había sido en defensa propia durante un robo que salió mal. El juicio comenzó en junio de 1910 y se convirtió en una sensación mediática no por el asesinato en sí, sino por las circunstancias extraordinarias de cómo fue resuelto. La defensa argumentó que la descripción de Juan desde Madrid era coincidencia o información obtenida por otros medios, pero la fiscalía presentó evidencia que era difícil de descartar. Los registros del Hospital General de Madrid mostraban que Juan había sido admitido a las 12:15 de la madrugada del 25 de marzo, con sangrado inexplicable. Los testimonios de testigos, incluido el agente Ruiz, confirmaban que Juan había colapsado antes de que fuera físicamente posible que cualquier noticia llegara de Buenos Aires. El doctor Alejandro Ruiz testificó describiendo las marcas de sangrado sin heridas que había documentado fotográficamente. Las fotografías fueron presentadas como evidencia mostrando 3 áreas de sangrado activo en el pecho de Juan, en posiciones que coincidían exactamente con las heridas mortales de Carlos. Más inquietante aún, los registros telegráficos mostraban que el primer telegrama oficial sobre la muerte de Carlos no llegó a Madrid hasta el 26 de marzo, casi 48 horas después de que Juan había descrito el asesinato con precisión. La defensa argumentó histeria-sugestión o fraude elaborado, pero no pudo explicar cómo Juan había sangrado sin heridas visibles o cómo había descrito al asesino con tal precisión sin información previa. Olivera fue condenado a muerte por asesinato. Fue ejecutado en noviembre de 1910. Antes de morir, admitió el crimen, pero dijo algo que quedó registrado en las actas del juicio. El gemelo que sobrevivió me vio. Sentí sus ojos sobre mí en el callejón, aunque no había nadie más ahí. Juan Mendoza nunca se recuperó completamente de esa noche. Regresó a Buenos Aires después del juicio, pero nunca completó sus estudios de derecho. Pasó el resto de su vida, relativamente corta. Vivió solo 15 años más, trabajando en tareas administrativas simples. Evitaba hablar sobre Carlos y sobre lo que había experimentado esa noche. En 1925, Juan murió de un ataque cardíaco a los 39 años. Su autopsia, realizada por curiosidad científica debido a su historia, reveló algo extraordinario. Tenía tejido cicatricial en su pecho en 3 ubicaciones específicas correspondientes exactamente a donde Carlos había sido apuñalado.
tejido cicatricial real de heridas que nunca existieron físicamente. Los registros médicos de ambos gemelos fueron preservados en los archivos del Hospital General de Buenos Aires. Las fotografías del Dr. Ruiz mostrando el sangrado sin heridas de Juan existen en el Archivo Médico de Madrid. Los documentos del juicio, incluyendo los testimonios sobre la conexión telepática entre los gemelos, están en los archivos judiciales argentinos. En las décadas siguientes, el caso de los gemelos Mendoza ha sido estudiado por investigadores de fenómenos paranormales, psicólogos y, más recientemente, físicos cuánticos. En 1964, el físico John Bell propuso su teorema sobre entrelazamiento cuántico, demostrando que partículas pueden permanecer conectadas instantáneamente, sin importar la distancia. Algunos investigadores modernos han sugerido que los gemelos, especialmente los idénticos que comparten ADN, podrían mantener alguna forma de entrelazamiento cuántico biológico. Esta teoría altamente especulativa sugeriría que información podría transmitirse instantáneamente entre organismos entrelazados. Pero ninguna teoría científica actual puede explicar completamente lo que le sucedió a Juan Mendoza esa noche. No solo experimentó el dolor de su hermano a distancia, no solo vio a través de sus ojos, su cuerpo literalmente manifestó heridas que no existían, produciendo sangrado real de tejido intacto, y desarrolló cicatrices de heridas que nunca recibió. Hay cientos de casos documentados de gemelos reportando conexiones inusuales, sintiendo cuando el otro está en peligro o compartiendo dolores inexplicables. Pero el caso Mendoza permanece único en su documentación médica forense y legal. 3 instituciones separadas, hospitales en 2 países y un sistema judicial documentaron independientemente aspectos de este fenómeno imposible. La fotografía de Juan y Carlos, tomada apenas 2 semanas antes del asesinato, existe en los archivos de la familia Mendoza. Ambos gemelos miran directamente a la cámara, idénticos en todo aspecto. Ninguno podía saber que en cuestión de días, uno estaría muerto y el otro experimentaría su muerte desde el otro lado del mundo. Lo que sucedió entre los gemelos Mendoza esa noche, del 24 de marzo de 1910, desafía nuestras nociones fundamentales, humana, la naturaleza de la conciencia y quizás las leyes de la física misma. Fue horror puro experimentar la muerte de un ser amado en carne propia. Fue misterio científico que permanece sin resolver. Y fue evidencia documentada de que el universo contiene fenómenos que nuestra ciencia aún no puede explicar.